Buenos dias. I am so honored and pleased to be here in Madrid and to have an opportunity to talk to you about the way we, from the perspective of neuroscience, are beginning to look at the learning and memory processes. May I begin, first of all, by thanking the committee for inviting me here. It is truly a great pleasure always to be in Madrid. May I also begin by apologizing for giving my talk in English. I would love to give it in Spanish, but alas, I think I would not be successful. Now, may I have the first slide? There we are. I think we need a wee bit of adjustment on that slide because part of it is missing. The question on the slide is the question of the talk, and that is, can our old-fashioned brain thrive in a new world? Now, in providing a context for this question, I think it may be useful to think a little bit about the evolution of nervous systems and indeed about the evolution of humans in general. And on this slide, what you're looking at on the vertical axis are years in millions, and the horizontal axis, it doesn't really show very well, you're looking at spatial dispersion. So what you'll notice is that, let's see, how do I do this? Does that work? Not quite sure how that. So if you look at Homo sapiens at the top there, you'll notice that they appeared in Africa about 250,000 years ago. So we, with essentially the same brain that we have now, appeared in Africa about 250,000 years ago. But notice that there are many other kinds of hominins who preceded us. And in particular, you will see Homo erectus, who appeared about 1.6, 1.7 million years ago. Homo erectus had a brain that was a little bit smaller, but not too much, from the size of our brain. And Homo erectus, by and large, was actually very, very successful. And as you can see from the slide, it stayed a long time on the planet. Now, the amazing thing also about Homo erectus is that even though they only had stone tools, and we believe they used fire, they also managed to make rafts, and they got themselves to Indonesia. And so our ancestors also had, as we indeed do, the capacity for inventing, for making, for devising tools and strategies for keeping ourselves alive. Now, the basic answer that I want to give to the question that is the topic question is yes. And that our old-fashioned brains will do very well in just about any world you put us. And that's because human brains in particular, but all mammalian brains, are very flexible and very adaptable. Brains are learning machines. And what I want to talk to you about today is a little bit that we know now about the neurobiology of learning and how it may have an impact on the way we think about educating children. As you know, of course, there are many kinds of learning, and they involve somewhat different mechanisms at the level of the brain. Conditioning, categorization, that is recognizing a house as a house or a bear as a bear, trial and error. Probably for mammalian brains, one of the most important kinds of learning. You try something, you either get a positive reward or you get a negative reward. And one of the really striking developments in neuroscience in the last couple of decades has been our understanding at the neurobiological level of what goes on in trial and error learning and why errors are so important for learning. And then, of course, there's imitation, there's inference,
analogical reasoning, saying this is similar to that, this does something, so that probably does the same thing. I put play and emphasis at the bottom because in almost all instances of learning, sort of fooling around, that is trying things, maybe succeeding, maybe not, but playing with it without getting too much in the way of stress hormones into the system. Playing in a sort of high-spirited way turns out to facilitate learning in very important respects. And so, as of course all educators know, hands-on play, where you learn by trying and trying something else and failing, is extremely important. And here these lads are making a catapult. And of course, the first few times it doesn't work out very well. This also came to my mind recently at a golf tournament in America called the Masters Tournament. And it was won by a very unusual person, Bubba Watson. And what was unusual about Bubba Watson was that he had never taken a lesson in golf, ever. So how did he come to be so extraordinarily good? And the answer is his dad gave him a golf club when he was about 4 and just let him play with it. And he liked to hit the ball with the golf club, and he just did it and did it and did it and did it and did it. And he kept figuring out for himself how to make these extraordinary shots so that instead of the ball just going straight, rather, it would curve around. And so we saw him at the end of the tournament in a kind of face-off with one other player, make one of the most extraordinary shots in the history of golf. Nobody taught him to do it. He taught himself to do it. Following that, many golf teachers came out of the woodwork and said, golf lessons can be important, but not for the first 6 or 7 years. Until the child is 10, let him play with it. Dijeron, no, que los niños tengan palos y que jueguen con ellos y que averigüen cómo se juega al golf, pero no le den demasiadas clases formales. Entonces, lo que quiero hablar aquí es lo que estamos aprendiendo a un nivel neurobiológico nos demuestra por qué esto ocurre. Entonces, el aprendizaje tiene que ver con cambiar el sistema neurológico para que el sistema nervioso asuma este conocimiento sobre lo que va a pasar o puede pasar si hacemos algo. Básicamente, asume una predicción. Y la incertidumbre hace mucho tiempo puso toda esta presión en el sistema nervioso para que cada vez desarrollase mejores sistemas de aprendizaje, para que el cerebro fuera asumiendo estos modelos de cómo funciona el mundo externo, el mundo físico y el mundo social, cómo todos estos mundos funcionan. Y lo que el cerebro va asumiendo durante el aprendizaje nos va preparando para eso. Entonces, los mamíferos aparecieron hace más de 2.000 años. Y tenemos algo en común con los reptiles, en cierto modo. Por ejemplo, a nivel de comportamiento, las diferencias principales entre los reptiles y los mamíferos, a nivel de cerebro, es que, por ejemplo, un bebé de lagartija, una cría de tortuga, sale de su huevo, de su cascarón y sabe dónde tiene que ir, busca comida, ya es independiente, no necesita una madre que le cuide y que le enseñe estas cosas. Pero todos los mamíferos, por otra parte, nacen muy inmaduros. Esto es evolución selectiva y es así por un motivo importante, porque un animal, bien sea un conejo, bien sea un humano, bien sea una rata, nace inmaduro, un mamífero, y lo que tiene que hacer es prepararse para sobrevivir en el entorno, sea cual sea el entorno en el que nace. Entonces, el reptil está diseñado genéticamente para ajustarse de forma muy rápida. Pero los mamíferos, debido a que tienen cerebros que pueden aprender,
Si a través de este aprendizaje se pueden adaptar a distintos entornos, nacen más inmaduros. Y esto es una gran ventaja, de hecho, sobre todo porque los cerebros mamíferos suponen que los mamíferos pueden viajar a otros entornos, moverse, desplazarse y sobrevivir en esos nuevos entornos. Esta evolución básicamente llegó al conocimiento que suponía, en vez de tener ya todo el conocimiento genéticamente, con todas las presuposiciones que ya están dentro del cerebro, vamos a enseñarle solo lo básico y vamos a darle al cerebro todos los mecanismos para que pueda aprender. Por eso los mamíferos son unos increíbles cerebros que aprenden todo lo que pueden. Y por supuesto, los humanos somos los más inmaduros al nacer. Y por eso tenemos el periodo más prolongado de todos los mamíferos en el que estamos dependientes absolutamente de nuestros padres. Esto supone que nuestro cerebro es especialmente flexible. Las ratas sí, tienen un cerebro muy flexible, pero nosotros muchísimo más. Ahora voy poco a poco enseñándoles un poco lo que es el cerebro en sí mismo. Me gustaría utilizar las diapositivas de forma diferente, pero creo que no voy a poder. En fin, como pueden ver en la parte de arriba, en la fila más alta de los cerebros, ven el cerebro desde una perspectiva lateral y en la parte de abajo vemos otra visión diferente del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, esta flecha roja que separa las dos perspectivas de los cerebros es la edad. Así que vamos a ver el cerebro a la edad de los 5 años y luego llegamos al cerebro a la edad de 20 años. ¿Y qué representa esto? Bueno, esto representa un patrón de madurez de un cerebro que se está desarrollando en un ser humano. Entonces, hay cosas muy interesantes aquí para que nos fijemos en ellas. Voy a empezar sobre todo los colores. ¿Qué son los colores? Significan el nivel en el que el cerebro ha logrado llegar a su madurez. El azul es lo más maduro, verde el siguiente nivel, rojo y amarillo menos maduro. De modo que a los 5 años, por ejemplo, hay unas zonas en el cerebro, sobre todo asociadas con el sistema sensorial como audición, tacto, todos los sentidos están más maduros, pero por ejemplo todo lo que es la estructura prefrontal de la corteza prefrontal no están tan maduros, así como algunas zonas laterales del cerebro todavía no están tan maduras. A medida que van pasando los años, las zonas en azul son cada vez más grandes y a la edad de 20 años la mayor parte del cerebro ya está maduro. Y ahora voy a explicarles un poco a qué me refiero con eso. Una de las cosas más importantes de este diagrama es que nos muestra que el desarrollo de las estructuras prefrontales es bastante tardío en relación con todas las zonas del cerebro relacionadas con los sentidos. Esto tiene que ver con que estas estructuras tienen mucho que ver con lo que nosotros llamaríamos el control ejecutivo del cerebro. Por ejemplo, la supresión de impulsos, la capacidad para evaluar las consecuencias de nuestros actos. La zona prefrontal también es fundamental en el desarrollo de costumbres, así como las capacidades sociales, las destrezas para sobrevivir en la vida y para aprender. Es muy importante porque hay desarrollos muy específicos que ocurren de forma regular, siguiendo un patrón muy regular también en todos los mamíferos. Ahora, como pueden ver en la siguiente diapositiva, me gustaría recordarles un poco el tipo de estructura de la corteza, de la superficie de la corteza del cerebro. Lo que pueden ver aquí, por ejemplo, es tan solo una porción del cerebro. Y pueden ver la parte exterior, que sería como de un color morado. Esa sería la corteza. No sé si se ve bien el color, pero sería como la parte superior, la superficie del cerebro. Y ahí es donde tenemos lo que se llama la materia gris, que tiene toda la información, mientras que la materia blanca básicamente son los cables a través de los que se transmite la información a otras partes del cuerpo. Entonces, como pueden ver aquí, la superficie de la corteza magnificada es una organización muy ordenada de células.
La corteza es muy interesante por muchísimos motivos. No sabemos exactamente cómo se desarrolla porque los reptiles no tienen esto. Lo que tienen es una especie de superficie con un par de capas que están juntas, pero no tienen una organización de este tipo, con una estructura tan perfecta que nosotros llamamos corteza. Lo pueden ver aquí en esta imagen amplificada. Pueden ver claramente que hay algunas zonas con un tipo de células muy específicas y todo está organizado de tal manera que cada una de las capas tiene una relación lógica. Hay muchas cosas que no comprendemos sobre las funciones de la corteza, pero lo que sí sabemos es que si tenemos mucha corteza, como es el caso de los humanos, podemos aprender muchísimas cosas. Y podemos también, por ejemplo, inventar cosas, crear cosas, muchas cosas. Entonces, en esta otra diapositiva, muy rápidamente quería recordarles lo que es una neurona. Por ejemplo, es el centro de las células cerebrales, son la unidad de proceso cerebral dentro del sistema nervioso. Voy a volver a esta diapositiva más adelante, pero básicamente lo que quiero que vean aquí ahora es en la parte superior de la estructura de las neuronas, tenemos la zona que va recibiendo la información y luego ven esa parte redonda que es el núcleo del cuerpo de la célula y luego ven, por ejemplo, el final que es hacia donde la señal se envía, la señal eléctrica se envía. Y lo que ven son distintas unidades, lo pueden ver, que están lógicamente relacionándose con esta neurona y enviando señales entre sí. Ahora, en esta otra diapositiva lo que pueden ver es un cerebro humano ya maduro. Uno podría pensar que un cerebro maduro significa que uno tiene muchas cosas dentro, pero no, resulta que no es así. Lo que pueden ver aquí es, en esta diapositiva, es una pequeña zona de tejido neuronal que muestra estas neuronas dentro de la corteza. A una edad muy joven, por ejemplo, a la izquierda pueden ver el cerebro cuando nace. Ven que las neuronas, lo siento, disculpen, problemas técnicos, tiendo a hablar con las manos. Pueden ver que, bueno, no hay muchas neuronas, no se conectan entre sí, no hay mucho contacto entre ellas. Y luego, cuando más o menos entre los 10 y los 12 años, justo antes de la adolescencia, ven una red muy condensada de relaciones. Hay muchísimas redes abajo, arriba. Y entonces uno piensa, bueno, entonces es que el aprendizaje es básicamente ampliar esto, pero no es así. Resulta que cuando madura el cerebro, muchas de estas conexiones que se hacen entre los 9 y los 12 años, y que es una parte fundamental del aprendizaje y del desarrollo del cerebro, luego ya no son necesarias. Entonces algo muy importante ocurre entre los 9 y digamos más o menos los 14 años, que es un momento en el que se interrelacionan mucho las neuronas y salen muchas relaciones, se amplía la información interesante y la red funciona. También me gustaría, por ejemplo, volver a las neuronas, la diapositiva que ya hemos visto antes. La neurociencia lleva mucho tiempo estudiando esta cuestión, ¿qué es realmente el aprendizaje a un nivel neurobiológico? Si yo soy capaz de aprender una canción nueva o si soy capaz de encontrar, por ejemplo, ¿dónde estoy en un hotel? ¿Qué es lo que cambia en el cerebro cuando hago estas cosas? La respuesta es, normalmente, las neuronas cambian. Bueno, ¿y qué es lo que hace que cambien? ¿Puede ser algo aleatorio? ¿Puede ser por accidente? No, pero resulta que la respuesta es algo... Voy a intentar explicarlo. No tengo cómo señalarles nada en la diapositiva. Me está poniendo muy nerviosa, disculpen. Ah, puedo ir y señalárselo con la mano. Fantástico, puedo hacerlo. ¡Qué bien! Puedo usar las manos. Aquí pueden ver mi neurona. En las 3 neuronas en la parte de arriba están enviando información del exterior. Y hay algo interesante en las 3 primeras neuronas. Hay una serie de picos de actividad que están alineados entre sí perfectamente. Pero algunos no se alinean también entre sí. Entonces, si tenemos estos picos de actividad que se alinean perfectamente entre sí, el efecto de esta alineación es que
la neurona se pone en marcha, se activa. Entonces, estas conexiones cada vez son más fuertes porque tienen esa alineación, pero si, por ejemplo, no la tuviéramos, lo pueden ver en el otro lado, pueden ver claramente que debido a que necesitan reforzar esta conexión, lo que hacen es crear una nueva estructura que la refuerce. Las neuronas que no tienen éxito a la hora de activar una neurona no forman parte del diagrama total y por ese motivo son rechazadas. Entonces, esta diapositiva es fundamental realmente porque nos permite ver dentro de esa idea que el aprendizaje evoluciona a nuevas estructuras y estos cambios de estructura dependen de las neuronas, pero también del proceso dentro del tiempo. Es decir, si lo conseguimos activar la neurona o no lo conseguimos. Y también nos informa que, por ejemplo, es fundamental End up being like that, and that you couldn't get it all in. este retroceso en el caso de que no funcionen las conexiones son fundamentales. Y tenemos también una posibilidad, que es que el aprendizaje puede ser a largo plazo, puede ser un proceso muy prolongado. En eso necesitamos una ruta dentro del cerebro para mantener ese aprendizaje hasta la edad, hasta una edad muy avanzada. Y lógicamente los humanos sí que podemos hacer eso, podemos ir aprendiendo hasta el final de nuestra vida. Bueno, voy a volver a bajar, lo siento, disculpen el paseo. Aquí pueden ver, por ejemplo, algo muy similar. Aquí ven, por ejemplo, una neurona. Aquí ven, sin embargo, una serie de datos. Bueno, hemos estado viendo una serie de dibujos, pero estos son ya los datos reales con los que trabajamos habitualmente. Entonces, en este experimento concreto, lo que teníamos que hacer era, teníamos una rata que tenía que aprenderse una secuencia de ejercicios y en una zona para superar un laboratorio y llegar hasta las semillas de comida. Entonces, conseguíamos que lo aprendiera y veíamos lo que pasaba en sus neuronas mientras aprendía. Entonces, inicialmente, esta rata, como pueden ver aquí, el punto de inicio de la neurona, luego podemos ver la neurona cuando ya la rata está aprendiendo un poco y tenemos nuevas cosas adicionales y luego podemos ver cómo esto se amplía. Entonces tenemos retrocesos, avances. Vamos viendo cómo nuestra rata está avanzando porque también retrocede. Entonces este retroceso, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en el desarrollo del cerebro adolescente, este retroceso en las conexiones es tan importante como avanzar. Entonces, el condicionamiento, en mi opinión, sobre todo si estamos hablando de un condicionamiento como el de Pavlov, bueno, ahora lo entendemos muy bien a nivel neurobiológico, pero tan solo hace muy poco hemos empezado a comprender cómo el sistema de recompensas funciona, o nos hemos dado cuenta cómo no lo habíamos comprendido bien originalmente. Básicamente, podríamos decir que es lo más importante para aprender en cualquier mamífero, con lo que me gustaría hablarles un poco hoy sobre la prueba y error en el aprendizaje y cómo podemos empezar a comprender cómo esta técnica funciona a un nivel neurobiológico. En esta diapositiva, por ejemplo, les voy a mostrar una descripción general de lo que es el sistema de recompensas y qué tipo de rutas tenemos. Y es fundamental el neurotransmisor que tiene una relación que relaciona una neurona con la otra, la dopamina. Como pueden ver aquí, por ejemplo, las estructuras cruciales son los núcleos, la amígdala y también la zona ventral, que está en la zona conocida como ATV y que están todos en la corteza de cíngulo anterior y la corteza prefrontal. Y entonces pueden ver aquí, por ejemplo, todas las estructuras y la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué son estas estructuras exactamente y qué hacen? Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, datos reales y es una de las diapositivas más importantes de este siglo, así que les voy a explicar lo que pone. Aunque puede que parecer al principio un poco intimidante, pero no se preocupen, tenemos 3 estadios. En el primer estadio, o fase, lo que tenemos es un animal, vamos a decir que es un mono o es una rata, está sentado tranquilamente
Y lo que estamos haciendo es registrar de una serie de segmentos de la ATV. Así que el animal está ahí sentado. Y le damos a este animal, por ejemplo, una recompensa jugosa. Y lo que pueden ver, por ejemplo, en las filas son picos de actividad en las neuronas en las que estamos registrando la actividad. Bueno, no es que se vea mucho patrón, es algo como muy espontáneo. Pero cuando le damos la recompensa, fijaros en lo que hace la neurona. De repente, ¡pum!, un impulso de actividad. Porque estaba sorprendido. Y dijo, vaya, ha sido un error, pero no es un mal error porque no esperaba esa recompensa. Resulta que también lo que podemos hacer, seguimos registrando a través de varias pruebas, una y otra vez. Y lo que hacemos es, por ejemplo, le damos a la rata que pulse un botón para que obtenga esa recompensa. Y entonces cuando tiene la recompensa se enciende una luz. Y cuando se enciende la luz recibe la recompensa. Lo hacemos una y otra vez. Entonces hay varios picos de actividades cada vez que recibe su recompensa. Pero de repente desaparece ese pico. ¿Y por qué desaparece? Y lo vemos aquí. Lo vemos porque ya tiene que ver directamente con la luz y con el movimiento del propio animal. ¿Y esto qué significa? Pues la respuesta en este caso es que el animal ha aprendido y ha codificado dentro de su cerebro una predicción. Y es básicamente su cerebro le dice, yo te predigo que cuando se enciende esa luz te van a dar algo y va a ser una recompensa. Así que mientras se mantenga esa recompensa ya no siente sorpresa porque es lo que espera. Pero y de repente, ¿y si encendemos la luz y no hay recompensa? Entonces aquí tenemos la tercera fase, hay luz, pero no hay recompensa. Y entonces lo que ocurre es, la neurona vuelve a sorprenderse y dice, va, ¿pero qué ha pasado? ¿Y mi recompensa? Y el efecto inmediatamente es regular de nuevo todos los picos de actividad, porque ahora ya tenemos una respuesta negativa a los errores. Tenemos picos de actividad cuando nos va mejor de lo que esperábamos. Pero lo regulamos en el momento que siempre nos va bien y lo regulamos cuando decimos, vaya, parece que ya no nos va tan bien. Y eso tiene que ver con el evento que antes precedía a esos picos y a esas sorpresas. Y eso tiene que ver con el modo en el que el cerebro hace las predicciones. Y se trata de enviar señales de dopamina a las estructuras que ven aquí y la zona de la corteza prefrontal. Y que esta corteza devuelve esas señales a las estructuras cerebrales. Así que se pueden preguntar y decir, ¿pero y esto pasa también en humanos? Por ejemplo, en esta diapositiva lo que pueden ver es una imagen que estamos utilizando una resonancia magnética funcional y pueden ver claramente el ser humano que está sentado en un escáner y de vez en cuando le damos una recompensa. Y cuando recibe la recompensa, podemos ver claramente en la zona ATV del cerebro una pico de actividad. Y todo esto tiene que ver con la señal de las células que estamos registrando y lo podemos ver también como es un escáner en todo el cerebro. No podemos registrar la información en neuronas individuales si estamos trabajando con humanos, excepto que tengamos una motivación médica, porque si no nos dejan, por eso utilizamos el escáner. Y con esta imagen del TAC lo que podemos ver es claramente el aumento de actividad de la estructura cerebral en comparación con las otras estructuras cerebrales. Entonces lo que estamos viendo claramente, estamos viendo zonas mucho más activas. Dependiendo de la naturaleza de la recompensa, los picos serán más altos o menos, así que si la recompensa es una pequeña recompensa, pues no pasa mucho. Pero si se trata de una gran recompensa, tenemos un efecto mucho más grande. Y si, por ejemplo, le damos dinero, tenemos una gran recompensa. Entonces, podemos ver que en los humanos la respuesta a una sorpresa positiva es muy importante, porque cambia la organización y la estructura en sí misma de la propia neurona. Ahora bien, en esta diapositiva yo creo que también es muy importante, si les digo la verdad, porque muestra el desarrollo de lo que estamos hablando del aprendizaje basado en la recompensa. Por ejemplo, en este experimento lo que hicieron fue proporcionaban una recompensa jugosa cada 10 segundos o exigían una acción, por ejemplo,
pulse el botón o tire de la cuerda si quiere la recompensa. Entonces, imaginemos que tan solo recibes la recompensa. Te sientas y ¡pum!, te dan una recompensa. Patatas fritas, qué bien. No vemos ningún tipo de actividad significativa porque nuestro sistema de recompensa no está muy interesado en todo esto. Pero podemos ver en la otra imagen que hay mucho interés porque, qué bien, yo aprieto el botón y me dan zumo. Entonces, requiere una acción para generar estos cambios dentro de la estructura cerebral. Entonces, el aprendizaje pasivo no tiene tanto efecto en el aprendizaje basado en recompensas. Y yo creo que esto es fundamental porque estos resultados están relacionados con las diapositivas que os mostré antes sobre los niños que estaban diseñando una catapulta. Si simplemente estaban sentados en clase y les dicen, la catapulta se hace así, y dicen, puede que funcione, puede que no, probablemente les dé bastante igual. Pero si ellos tienen que hacerlo y fracasan, su sistema de recompensa les manda una señal y entonces tienen que volver a hacerlo y vuelven a fracasar. Gran señal, vuelven a intentarlo. ¡Wow! Lo hemos conseguido. Mega señal. Entonces, esta manera de cambiar cambia en la propia corteza y conseguimos una señal en relación con lo que hemos estado aprendiendo. Ahora bien, quería mostrarle esa diapositiva que le mostré antes para mostrarle cómo cambia la cantidad de actividad aquí, cuando es mejor o peor de lo esperado. Y pensamos especialmente con organismos complicados como los humanos, tal vez los chimpancés, que también puede haber una actividad de recompensa a una meta simulada. Entonces, por ejemplo, pensemos en ir a la playa para recoger ostras. Contra, por ejemplo, trabajar con un problema en matemática. Ahí necesitamos una gran cantidad de dopamina comparado con recoger ostras, por ejemplo. Entonces, el sistema de recompensa puede, de hecho, seleccionar metas y seleccionar decisiones basadas en simulaciones de lo que ocurriría si hiciera esto o si hiciera otra cosa. Y esto es un paso bastante importante. No sabemos si las ratas pueden hacer eso, puede que sí, pero lo que sí sabemos es que los humanos pueden simular una meta, pensar sobre ello, y lo que hace su sistema de recompensa es evaluar las consecuencias y darle una señal de recompensa. Mejor, peor, vea por ello o no. E incluso puede llegar a ser más complicado, y en el caso de los humanos podemos tener unas metas bastante abstractas. Por ejemplo, con instituciones políticas o metas abstractas que tienen relación con resolver un cierto problema científico, etcétera, donde la ejecución de esas metas puede suponer muchos años. Y parte de lo que hace la corteza prefrontal es ayudarnos a mantener una meta una vez que el sistema de recompensa lo ha seleccionado, y mantiene fuera a otros que digas, ¿por qué mejor no haces esto? ¿Por qué no haces otra cosa? En algunas instancias, entre las funciones de la estructura prefrontal no es muy efectiva, y en consecuencia puede que una persona empiece un proyecto y luego lo deje y empiece otro, y así sucesivamente. Esto lo vemos mucho en los niños, por ejemplo. Y su corteza prefrontal, como ya hemos visto, no está del todo desarrollada. Y eso supone que la función de otras metas o de llegada de otras metas se ven minimizadas porque su función de selección todavía no funciona demasiado bien. Ahora bien, resulta importante darse cuenta de que el sistema de dopamina y que los caminos junto con la corteza prefrontal son herramientas muy poderosas y son esencialmente lo que nos hace vivir, lo que nos pone en el planeta, nos permiten aprender tanto y construir sobre lo que ya hemos aprendido y sobre ello y sobre ello. Pero hay también una desventaja, hay un lado oscuro a esta historia, y el lado oscuro es la adicción.
Lo que sabemos es que el abuso de drogas, sea heroína, cocaína, nicotina, metanfetaminas o marihuana, independientemente de la que sea, todas cambian el sistema de dopamina. Todas cambian el sistema de recompensa en el curso del aprendizaje y muchos de estos resultados son bastante sorprendentes y les hablaré sobre ellos en un momento. Pero lo que sí necesitamos saber es qué es lo que ocurre en el nivel neuronal. Entonces voy a mostrarle dos diagramas esquemáticos. Esa es una neurona de entrada, de axón, y cuando llega al final hace la sinapsis, dopamina, y vemos aquí, se libera y haya un receptor, bloquea el receptor y cambia el nivel de respuesta en esta célula. Así es como, bueno, en pocas palabras funciona el sistema neuronal. Bueno, es un poco más complicado que esto, porque solo algunas de estas moléculas bloquean los receptores, pero el cerebro es bastante eficiente y tiene un instrumento que permite transportar las moléculas, y la dopamina transporta las moléculas. Su trabajo es crear la sinapsis, recoger lo que no nos funciona y utilizar el resto para otras células, para no gastar tanta energía. Pero ¿qué es lo que ocurre con la adicción? Una serie de cosas. La primera, el nivel de dopamina, esto es lo que ocurre. El nivel de actividad baja, la dopamina se libera. Y cuando hay, por ejemplo, cocaína en el sistema, la cocaína lo que hace es que bloquea la vía por donde pasa la dopamina y la manda de nuevo a la célula. En vez de tener un trabajo limpio, digamos, lo que tenemos es una cantidad extra de dopamina. Y eso continúa durante un periodo de tiempo a medida que la cocaína sigue trabajando y el efecto no se quita tan rápidamente. Así que pensemos sobre eso. Hay el sistema de recompensa, donde el aprendizaje depende de estos rápidos ajustes, de liberación de dopamina cuando ocurren cosas buenas y ausencia de dopamina cuando ocurren cosas malas. Y aquí esencialmente lo que hace la cocaína es, están pasando cosas buenas todo el tiempo, incluso cuando esto no es cierto. Y esto puede tener un efecto permanente en neuronas específicas y en el sistema de dopaminas. Quiero volver ahora a mencionar una serie de aspectos. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, en el nivel conductual? ¿Qué es lo que vemos en un nivel conductual? Si tuviéramos adictos en un escáner, por ejemplo, y se les da una tarea o un juego para que lo jueguen, en el que pueden decidir algo y recibir una recompensa u otra decisión, y se puede ver después cuál decisión sería la mejor. Es el tipo de aprendizaje por error, digamos. En el caso de los adictos a cocaína, cuando deciden algo en particular, pero se dan cuenta de que pudieran haber escogido otra opción mejor, ¿qué es lo que vemos en el sistema de dopamina? No vemos nada. En el control que vemos, un gran efecto. Debía haber hecho este otro. Y que vemos en los adictos a nicotina. Y esto es bastante interesante y sorprendente, porque mucha gente piensa, la nicotina... Pues aquí está el resultado. Esto lo hizo el laboratorio Montague en Virginia. Cuando escaneamos el cerebro de los adictos a la nicotina, ellos reconocen que han hecho un error. Bueno, eso está bien. En el próximo ensayo, ¿cambian su conducta? Pues no. Los controles reconocen que hizo un error, en el próximo prueba no cambian. Esto es un experimento bastante sencillo. Realmente no implica que los adictos a la nicotina puedan aprender de sus errores. Pero sí que nos dice algo bastante sorprendente y algo
bastante terrorífico sobre la nicotina, y es que cambia el sistema de recompensa de forma que tu respuesta a un error en una decisión con respecto a lo que harás luego cambia. Y eso tiene que tener un efecto en todo tipo de decisiones que la gente pues hace durante la vida. Bueno, quiero finalizar pensando de nuevo sobre la pregunta con la que empezamos. Bueno, tenemos este cerebro de 250.000 años que no. Y entonces pensemos, ¿estamos realmente preparados para el mundo moderno? Si desde un punto de vista optimista decimos que, bueno, porque los cerebros en los mamíferos y particularmente los humanos es tan flexible y debido, especialmente en los jóvenes, que estos pueden aprender tanto sobre los nuevos entornos a los que se enfrentan, pero por supuesto es bastante probable que estemos aptos para esta tarea. Pero también podríamos pensar sobre el Homo erectus y el Homo sapiens y a dónde migraron desde sus tierras nativas en África. Pues el Homo erectus, que es el verde, el otro es Homo sapiens, es el amarillo. Bueno, comenzamos en África y mira hacia dónde nos movimos. A sitios maravillosos con diferentes entornos, con diferentes modos de vida, y la gente se adaptó. Una forma de vida muy distinta vivir en la jungla en Brasil que vivir en el Ártico, por ejemplo. En el Ártico, pues supieron o dieron una forma de construir casas, cómo construir botes también. Mientras en el Pacífico Sur, por ejemplo, vemos casas muy distintas, vemos botes muy distintos y herramientas también muy distintas. Y yo creo que los humanos, debido a esta posibilidad de adquirir conocimiento y de transmitirla a través del lenguaje, pero aunque no siempre es así, a la siguiente generación, que pueden entonces construir y mejorar sobre eso, y así sucesivamente, podemos adaptarnos. Los jóvenes, pues mucho mejor que los más mayores, pero nos podemos adaptar. Y los principios básicos del aprendizaje es algo que todos los educadores conocen desde siempre. La nutrición, si no alimentas el cerebro, pues no se desarrolla igual. La socialización. Estar en el mundo cometiendo errores sociales, estar en el mundo físico y cometer errores sociales. Los errores son cruciales, como hemos visto, para fomentar el trabajo del sistema de recompensa. Y en mi próxima conferencia voy a hablar sobre el sueño, porque eso no es una pérdida de tiempo. Dormir y aprender nos ayuda a consolidar lo que hemos aprendido, las habilidades, y de hecho todo ello depende de dormir. Pero el punto de énfasis para esta charla realmente son los errores, y lo que quiero hacer ahora es mostrarles de manera muy breve un vídeo sobre errores y cómo adultos a veces tenemos una visión negativa de los errores, pero para los niños los errores es lo más. Por favor, ¿podemos poner el vídeo? Así que bueno, de forma bastante sorprendente, creo que la neurociencia ha
aprendido, ha llegado a una sabiduría bastante importante con lo que tiene que ver a la importancia de la nutrición y del sueño, y también de lo importante que resulta los errores para los niños, porque los errores son lo que el cerebro necesita para cambiar el sistema de recompensas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Do you want me to take questions? Los organizadores me han dicho que sí, que Oh, I need a... podemos dedicar unos minutos según cómo vayamos de tiempo, according to the time we have, we'll decide. De manera que, para empezar, abrimos el turno a preguntas. Quien desea hacer una pregunta, simplemente el nombre, si hacen el favor. No sé si tenemos micrófonos de sala. Sí, de acuerdo. A ver, valientes. A ver, aquí tenemos una primera. Les agradecería, por si se transcribe, se puede utilizar simplemente el nombre para la identificación de si puede ser interesante. Muchas gracias. Yeah, hi Patricia, my name is Josette Sancho. Mi nombre es Josefa Sancho y quería hablar sobre la nicotina en el sistema y otro tipo de abuso de drogas que podrían cambiar el transporte de dopamina del sistema. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de estudio que muestren las funciones del cerebro después que alguien ha dejado de fumar o ha abandonado un abuso de cocaína? Creo que es una pregunta fundamental y la respuesta también es crucial. Los datos que tenemos por el momento nos indican que si una persona ha sufrido una adicción durante mucho tiempo, su sistema cambia de forma permanente. Eso no significa que no podamos superar eso. Podemos superar la adicción, pero el sistema de recompensa no puede recuperar su estado original. Hay modos en los que las personas pueden gestionar esta antigua adicción que han tenido, pero definitivamente el sistema de recompensas cambia. Lo que no sabemos en cuanto a la nicotina, por ejemplo, es si los antiguos fumadores siguen mostrando la falta de sensibilidad cuando cambian los ensayos una vez que han dejado la adicción a la nicotina. Esperamos que sea así, pero no tenemos datos sobre eso. En cuanto a la marihuana, por ejemplo, y yo estoy bastante segura de que lo saben porque ahora es mucho más potente su uso de lo que era en el pasado y de hecho estamos hablando del cannabis y este tipo de sustancia lo que hace es funcionar como una protección dentro de la función cerebral. Una protección para la corteza prefrontal, pero ahora mismo la marihuana que se vende ya no tiene esa protección, desgraciadamente. Entonces, en las investigaciones sobre adicciones y abusos de drogas, estoy pensando en algunos de los casos más habituales, es que si los niños en los periodos cruciales de la enseñanza en el que la corteza prefrontal se desarrolla, estamos hablando de niños entre 10 y 15 años, están consumiendo drogas, y por drogas incluyo el alcohol, el tabaco, lo que sea, no están permitiendo que las conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema de recompensa se desarrolle de forma normal. Así que cuando tengan 20 años probablemente es, vaya, fue una mala idea, debería dejarlo. Pero creemos que probablemente el sistema de recompensas nunca se recupere. Eso no significa que uno ya tiene una discapacidad para toda la vida, pero ha hecho algo terrible a su propio cerebro. Y hay que tenerlo en cuenta. Así que para los niños es fundamental que no hagan algo así a esa edad. ¿Más voluntarios? A ver, tenemos aquí en la tercera fila, ¿alguien? ¿Hago un repaso al fondo? ¿Al fondo alguien voluntario? No, vale. Hello, my name is Montse Julia, and I have two questions. You mentioned that nutrition, errors in socialization, and then sleep is important for keeping all these mechanisms. What about the emotions? And is there any studies on that? And from that can be
¿Hay algún tipo de estudio sobre las emociones? Y, por ejemplo, ¿hay estudios que hablan sobre los padres que sobreprotegen a los niños y que no les permiten llevar a cabo errores sociales? ¿Este tipo de padres sobreprotectores podrían afectar el proceso? Gracias por su pregunta. Sí, tal y como funciona el sistema de recompensas, porque es la parte clave en tema de emociones, porque estamos hablando de alegría, de miedo, vergüenza. Todas estas emociones están interrelacionadas en la amígdala, como lo han visto en una de las diapositivas. Es una de las estructuras fundamentales del sistema de recompensas y procesa varias de las emociones, como por ejemplo el miedo. Entonces, el hecho de poder socializarse es fundamental porque los niños necesitan aprender a reconocer las situaciones y cuándo tienen que sentir miedo y cuándo no tienen que sentirlo. Parte de lo que no he podido hablar en este breve periodo de tiempo es, por ejemplo, son las hormonas de estrés, porque el estrés es fundamental y juega un papel fundamental junto con el miedo y la rabia y otro tipo de emociones. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de estas hormonas de estrés que son fundamentales en el proceso del sistema de recompensa, porque la corteza prefrontal puede regular las respuestas emocionales, por lo que los niños pueden aprender a mantenerse tranquilos en situaciones en las que si no aprenden a hacer esto, entrarían en pánico. Pueden aprender a llevar a cabo una respuesta y pueden aprender a controlar la ira y a no necesitar necesariamente recurrir al insulto. También pueden tener una serie de formas de regular las respuestas intuitivas que uno tiene originalmente. Y esto todo tiene que ver con el transporte de dopamina a las neuronas. Siempre que, por ejemplo, nos encontramos con un error, pues vamos modificando esas respuestas en relación a cómo esperábamos que fuera el error o no fuera. Cuando yo llegué con 23 años a la Universidad de Columbia en Nueva York a hacer relaciones internacionales, y una de las asignaturas que elegí fue política comparada, que nos la daba un alemán, de origen alemán, y nos estaba comentando cómo se planteó su tesis doctoral, que la había hecho en los años 50, había sido compañero de clase de uno de los mejores sociólogos españoles, don Juan Linz, y que decidió escribir la biografía, el perfil biográfico como tesis doctoral de Schumacher, uno de los políticos que hicieron posible el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos dijo que inmediatamente se dio cuenta que si no estudiaba psicología previamente para poder manejar los métodos, los mecanismos, era imposible seguir avanzando. Escuchando a la profesora Cherlan, yo me estaba preguntando, todos conocemos amigos que han sufrido algún ictus cerebral, y quizás algunos de ustedes, a mí me ha ocurrido con uno de mis mejores amigos y compañeros de periodismo, que durante 25 años llevó el tema de comunicación en el diario El País y es profesor también de la universidad. Le pasó hace 2 años, pero hay más casos, sin salir de mi propia facultad. Le quería preguntar hasta qué punto estas investigaciones en las que usted lleva ya tantos años trabajando, es posible sin tener al lado médicos, especialistas o sin personas que proceden de la filosofía, no hagan una incursión o una inmersión profunda en la medicina del cerebro. Segundo, en la introducción nos presentó, he creído entender, 7 factores, 7 formas de aprendizaje. Y la que luego ha desarrollado es una, trial and error. Ahora mismo, en la última intervención, me ha interesado mucho que ya entraba en el tema de las emociones y en otros factores. Lo que le quería preguntar es si se pueden neutralizar los efectos negativos, y algunos de los muchos que nos ha descrito, del método trial and error, o incentivo y respuesta, o como se quiera denominar, con cualquiera de los otros métodos, para corregirlos. Nada, muchas gracias. Yes. Sí, gracias por todo. Una gran pregunta. Las dos. Bueno, en relación con la primera pregunta, hay todavía una gran cantidad de conocimiento que podemos adquirir sobre la conducta de personas con diferentes condiciones cerebrales, sea un ictus o un disparo, un tumor. Independientemente de lo que pase, hay una gran cantidad de condiciones sobre las que podemos aprender. Hace unos 20 años se pensaba que después de un ictus no había ninguna posibilidad de una recuperación del cerebro, pero
esto ahora parece un poco borroso, al menos en un gran número de casos hay una recuperación de las funciones y no necesariamente quiere decir que las estructuras original vuelven a su sitio, sino que el cerebro haya otras formas de hacerlo. Así que volviendo a la pregunta que me hicieron anteriormente sobre alguien que tenía una aducción desde hace tiempo, se escaneó alcohólicos que se habían recuperado hacía tiempo y se hicieron controles con relación a la supresión de sus impulsos y resultó que los alcohólicos sí que podían suprimir estos impulsos con una serie de mecanismos en contraste con los otros. Entonces, esto también pues habla un poco sobre la idea de la plasticidad. Pues bien, ¿cómo este otro tipo de aprendizaje, como la inferencia o la simulación, pueden entrar dentro de este conjunto más amplio y cómo exactamente las distintas emociones tienen una función aquí? Todavía esto no se entiende del todo. Creo que todos reconocemos que las emociones son importantes para evaluar tanto las consecuencias que realmente ocurren, pero también para evaluar las consecuencias de un plan de acción. Y que esas emociones guían, o bueno, también se pueden moldear de cierta forma. Y creo que hay mucho sobre este tema que aún no se ha estudiado desde el punto de vista de la neurociencia. No veo ninguna mano levantada. Sí, allí al fondo, y si les parece, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, será la última intervención, aunque luego, como la profesora sigue con nosotros, incluso ya nos ha adelantado que va a tener otra intervención dedicada al sueño, pues tendremos oportunidad de escucharla y de hablar con ella y dentro y fuera del escenario. Gracias. Adelante. Gracias. Soy Yolanda de Lícara. Quería preguntar, yo en mi escuela estudio la idea de que los niños de 0 a 6 años tienen una capacidad de aprendizaje mayor que el resto de su vida. Quería saber si pensaba lo mismo o cuál es la edad en la que realmente los niños están aprendiendo y si soy capaz de aprender inglés con 36 años. Gracias. Yeah, it's a wonderful question. Es una muy buena pregunta. Ciertamente los niños aprenden muy rápido y los estímulos activan mucho su aprendizaje y necesita que sea así para que puedan consolidar lo que han aprendido, pero también lo que ocurre durante esos primeros 6 años es una gran cantidad de crecimiento de dendritas y de otros elementos, pero lo que sí es realmente importante del aprendizaje es también ese retroceso y que esta parte suele ocurrir durante la preadolescencia, entre 11 y 16 años más o menos. Pero también sabemos que en los humanos, y igualmente en las ratas, e incluso en las ratas adultas, pueden aprender cosas y podemos ver, si miramos en su cerebro, los cambios estructurales, cómo surgen una dendrita, cómo explota, porque corresponde a ese aprendizaje. Una vez que hemos adquirido una habilidad específica o un idioma, por ejemplo, no es tan fácil adquirir otro como ocurrió con el primero. Y parece que existe una especie de ventana que es relevante en lo que tiene que ver con el aprendizaje de idiomas una vez tenemos más de 12 años. Por otro lado, tengo amigos maravillosos. Uno de ellos estaba en la presidencia del Comité para el Desarme, que aprendió chino bastante bien, según me dicen. Yo no lo puedo asegurar. Cuando ya tenía 78 años. Así que creo que es una cuestión de exponerte al idioma y de no ser demasiado impaciente por no aprender lo rápido que quisiéramos. Gracias.
no he podido por menos de recordar ante esa pregunta la vida y la obra del Premio Nobel de Literatura Saramago, que no escribe la primera novela hasta los 50 y tantos. Y para explicarlo estaba pensando, seguro que desde mi ignorancia, pero para esto necesitamos a Eduardo Punset, para que me lo traduzca. Si no será que en el cerebro podemos almacenar y mantener todas las posibilidades abiertas y que hay otros elementos que permiten reactivarlas en un momento dado que quizás tienen que ver mucho con las emociones. Eso que llamamos ser joven siempre, ¿en qué consiste? Que hace posible esa vitalidad que nunca termina. Una época de mi vida me tocó entrevistar a premios Nobel. Iba por el mundo gracias al periódico y me sorprendía. Personas en su mayoría mayores y cómo se veían a sí mismos y el trabajo que hacían desde una niñez, que es como yo los veía en su casa. Recuerdo, no voy a decir ahora, uno de ellos, estábamos en Oslo, en una cabaña a unos 50 kilómetros de la capital, y le digo, ¿podía ver la medalla del Nobel? Y empezó a revolver, al final la tenía tirada allí entre unos papeles, y era como ver a un niño grande, ¿no? Pero quizás hay una relación, de alguna manera, que tiene que ver con la actitud, por supuesto. El espíritu, si queréis llamarlo. En fin, no soy quien para hablar de esto, pero como veis me emociona escucharlo y aprender de ello. A los sabios siempre les pregunto, cuando tengo que entrevistarles, al final, si ahora entra el alumno de 15 años o de 18 o 22 años, que son los míos, 200 o 300 al año, y te preguntan qué es lo que tengo que leer mañana para empezar a entender mejor esto que acabo de escuchar, ¿qué libro me aconsejaría? ¿Qué libro les aconsejaría, profesora Churchland? Just one? Just one. ¿Solo uno? O quizás no es un libro. Hoy día quizás es un programa. Bueno, me ha afectado de forma importante, sobre todo lo que pienso en relación con la función mental, con la forma de vivir, por la comprensión del cerebro y de la evolución del cerebro. Entonces, por ello creo que comprender la biología evolutiva y cómo ella es increíblemente rica y complicada, nos puede dar una sensación real tanto de lo que nos hace a nosotros complicado como de que los genes no son el destino, cómo es que podemos elegir en nuestra vida, cómo podemos mejorar las cosas o cómo podemos ir por la vida y cómo no. Pero bueno, cada vez que me quedo atascada, puedo volver a pensar sobre la biología evolutiva y en particular sobre la evolución del cerebro. Y así soy capaz de darme cuenta de que todos los mamíferos tienen esencialmente la misma estructura, los mismos caminos moduladores neuronales, los mismos transmisores neuronales, los mismos tipos de célula, solo que nosotros tenemos un poco más, o muchas más. Y esto hace de nuevo que el problema me resulte de nuevo interesante. Creo que de hecho hay muchos libros interesantes en biología evolutiva y en evolución del cerebro, pero probablemente eso es lo que